Hola a todos, bienvenidos. Los invito para que recorramos este texto del Evangelio de San Mateo del capítulo 14, ese texto que nos habla de Pedro caminando sobre las aguas. Miremoslo familiarmente, mire lo que dice. Dice, los discípulos, viendo caminar a Jesús sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Por supuesto. ¿Quién ve una persona caminar sobre el agua y no se asusta? Dentro de nuestra lógica racional, nosotros no lo vemos, a menos que sea magia, a menos que sea un evento extraordinario enmarcado pues en un entretenimiento para adultos, pero de lo contrario, en la vida normal, en la vida corriente, nosotros no vemos a una persona caminar sobre el agua. Y si la vemos, tenemos la misma reacción que tuvieron los discípulos acá. Dice, se turbaron, es decir, se llenaron de miedo y empezaron a gritar. Pero miremos lo que sigue a continuación. Dice que al instante les habló Jesús diciendo, ánimo que soy yo, no temáis. Jesús inmediatamente se da cuenta que ellos ahondan en el temor, les sale al paso y les dice, no, tranquilos, soy yo, no teman, soy yo. Y Pedro, como siempre, Pedro, que es una persona efusiva, es una persona que inmediatamente ante las cosas es el primero que habla, dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Miremos lo particular de este texto, cómo Pedro se lanza, aún sin saber si era Jesús o no era Jesús. Dice, Señor, si eres tú, pone a prueba, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús inmediatamente dice, tranquilo Pedro, ven. Pedro, dice acá el texto, bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas. Un hecho extraordinario. Pedro, el pescador, Pedro, el que toda la vida había pasado pescando sobre el agua, pero en una barca, ahora se encuentra caminando sobre ella. Es algo extraordinario. Y dice, yendo hacia Jesús, Pedro ve la violencia del mar. Una cosa es tener la violencia del mar estando él en la barca, y otra muy distinta es ver y sentir la violencia del mar caminando sobre las aguas. Y dice el texto, como viera la violencia del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Inmediatamente gritó, Señor, sálvame. Y dice que al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, vamos a tomar este texto para desarrollar un tema que es, ¿a qué le tienes miedo tú? ¿A qué le tienes miedo? Nosotros en la vida desarrollamos diferentes miedos, como el miedo a la enfermedad, por ejemplo, el miedo al fracaso, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, o bueno, esos miedos que a diario llegan a nosotros por circunstancias o por situaciones concretas en la familia, difíciles. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Una familia que se encuentra discutiendo y tiene miedo en su corazón porque no quiere perder a su esposo, no quiere perder a su esposa y vive en una situación de conflicto. Esos temores que a diario nosotros vivimos. O por ejemplo, también en una empresa, una persona que está con su empleo, con su estabilidad y tiene ese temor a diario de que al día siguiente no tengas empleo. Nosotros vivimos con esos miedos. Y los invito para que miremos y desarrollemos bajo el principio de Dios aplicado esos temores que nosotros tenemos en relación con este texto de la Sagrada Escritura que acabamos de leer. Miremos entonces. ¿A qué le tengo miedo? Pedro tiene miedo no de caminar sobre las aguas, no de hundirse, sino de caminar sobre las aguas. Fíjense ustedes cómo Pedro
le dice a Jesús: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro camina sobre las aguas. El miedo de Pedro, cuando ve la violencia de las olas, no es el hundirse, porque él racionalmente sabe que si él pisa las aguas se hunde. No es el miedo a hundirse. El miedo que él le da a Pedro es cuando ve la violencia de las aguas, inmediatamente entra en la conciencia de que está caminando sobre las aguas. Cuando él se da cuenta de eso, inmediatamente entra el miedo. Y ese miedo es el que le hace perder la mirada que tenía en Jesús. Porque él camina sobre las aguas no por su propio don, absolutamente, sino que él camina por las aguas por la promesa de la palabra de Jesús y porque su mirada está puesta en él. En el momento en el que él quita la mirada y ve la violencia del mar, inmediatamente empieza a hundirse. Y Jesús viene, lo toma y lo saca. Miremos entonces de qué manera el principio de Dios se aplica a nuestra vida. Nosotros debemos dar un salto total en cuanto a nuestra forma de pensar y ver las cosas y ver el temor. Debemos enfrentarlo, debemos tenerlo nosotros siempre presente, pero de una manera nueva, con los ojos en Jesús, con los ojos en Dios. Porque cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús y quitamos la mirada de Dios, inmediatamente todo sucumbe a nuestro alrededor. Miremos cómo nosotros tenemos miedo al fracaso. No, nosotros no debemos tener miedo al fracaso. No hay temor en el fracaso. El fracaso es algo que nosotros podemos controlar. Vean, no trabajen, no hagan nada, y el fracaso llega. Tomemos decisiones equivocadas y el fracaso llega. Miremos sobre la enfermedad, le tenemos miedo a la enfermedad. Ese no es un temor verdadero, absolutamente. Porque nosotros podemos enfermarnos si nosotros queremos. Está en nuestra voluntad el querer enfermarnos y lo podemos hacer. Empecemos a hacer cosas que nos enfermen. Empecemos a comer, por ejemplo, cosas que nos enfermen. Empecemos a consumir alucinógenos, por ejemplo, cosas que desestabilicen totalmente nuestro sistema de salud. Nos enfermamos, es fácil enfermarnos. A la muerte, temor a la muerte, es fácil morirnos. Es algo natural que nosotros no podemos controlar. La muerte puede llegar en cualquier momento. La muerte, usted puede tomar una acción en contra de su vida y usted puede poner fin a su vida. La muerte, por lo tanto, no es un temor, es un hecho natural. La soledad, nosotros podemos controlar eso. Nosotros podemos ir a hacer cosas que nos lleven a la soledad y podemos controlarlo. A eso no hay que tenerle miedo. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿a qué le tienes miedo tú? El miedo no está en hundirse, como le pasa a Pedro. El miedo no está en el fracaso, en la muerte, en la enfermedad. El miedo no está en quedarse solo, absolutamente. El miedo está en caminar sobre las aguas. Es decir, el miedo está en nosotros poder llevar nuestra vida a la victoria, a ganar, al éxito, no al fracaso. Eso lo controlamos. Nuestro miedo está en pasar ese umbral. Nuestro miedo está en ir más allá de lo que ya somos o de lo que ya tenemos. El miedo no está en la muerte. No, el miedo está en que nosotros vivamos realmente nuestra vida. El temor no está en la enfermedad, el temor está en vivir sanos delante de Dios.
El temor no está en quedarnos solos. El temor es en salir nosotros y vivir la experiencia de fraternidad y de hermandad, de comunidad con todas las personas. Ese es el miedo. El miedo no es a lo que posiblemente puede ser, a lo que nos puede llevar nuestra vida y nuestras actitudes y nuestras acciones hacia abajo, sino nuestro temor es lo que podemos hacer con nuestras virtudes, con nuestras acciones, con nuestras aptitudes hacia arriba, es decir, hacia la excelencia. Es fácil tener nosotros una vida estable, una estabilidad, es fácil. Sencillamente nosotros trabajamos y luchamos, nos esforzamos, tenemos las cosas y llegamos a una estabilidad. Y decimos nosotros, el temor es que perdamos la estabilidad. No, el temor es a ir más allá de esa estabilidad, porque esa estabilidad nosotros la tenemos ya, la hemos logrado con nuestro esfuerzo. Pero ir más allá es donde nosotros tenemos miedo. Mis queridos amigos, fijémonos cómo una mentalidad nueva desde el principio de Dios aplicado puede cambiar inmediatamente nuestra vida, nuestra forma de ver las cosas. Hoy, mediante este texto de la Sagrada Escritura, no le tengamos miedo a hundirse, eso no es temor. Tengamos miedo es a no ser mejores. Ese es el verdadero temor. Pero cuando nosotros tenemos la mirada fija en Jesús, nosotros saltamos inmediatamente ese umbral y vamos a ganar, vamos a la excelencia, vamos realmente a vivir esa experiencia espiritual de Dios y de la vida. Las circunstancias que aparecen a nuestro alrededor, como en el caso de Pedro, el mar violento, eso es lo que a nosotros no nos permite ir más allá, porque como ya tenemos una estabilidad, cuando alzamos la mirada y vemos inmediatamente las olas que nos acercan, las olas que nos llegan, nos da miedo y no vamos más allá, preferimos quedarnos donde estamos. Pues hoy, bajo el principio de Dios aplicado, nos invita a llevar nuestra vida más allá, a un nuevo horizonte, una nueva visión y el movimiento de sabiduría y bendición que donde nosotros hacemos la aplicación de la palabra de Dios, nos deja ver y nos muestra el camino para desarrollar precisamente esta confianza en Dios, para mirar nosotros constantemente a los ojos de Jesús, a los ojos de Dios, de tal manera que cuando nosotros empecemos a caminar sobre las aguas, no nos importen los oleajes, no nos importen los problemas, las circunstancias. Esas son cosas que no deben estar en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento. Sino que fijos los ojos en Jesús, nosotros andamos sobre las aguas, vivimos en la excelencia, vivimos en la vida, lejos nosotros de asumir papeles que no nos corresponden como hijos de Dios. ¿A qué le tienes miedo? No es a lo que tú controlas. Tú le tienes miedo es precisamente a aquello que deseas, pero que no lo puedes porque estamos atentos a las circunstancias y al oleaje del mar que nos hace temer en nuestro corazón. Fijos los ojos en Jesús, nosotros pasamos ese umbral y ganamos. Dios los bendiga a todos. Y en otra oportunidad estaremos nuevamente disertando sobre un nuevo tema. Buen día.